Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Si no me conoces, yo soy Ivonne y hoy hablaremos acerca de cómo ganar dinero por internet siendo freelance en Colombia. Primero que todo, definamos qué es ser freelance. Un freelance es una persona que ofrece diferentes tipos de servicios a través de internet con personas de cualquier parte del mundo, únicamente utilizando su computador y conexión a internet. Una de las ventajas que tiene este tipo de trabajo es que puedes manejar tus propios tiempos y también puedes controlar la cantidad de clientes que recibes al mes y el tipo de proyectos en los que te gustaría trabajar. Si quieres empezar a trabajar como freelance, debes tener en cuenta que debes controlar muy bien tus finanzas, ya que como en todo trabajo existen temporadas altas y temporadas bajas de trabajo, así que habrá meses en los que habrá muchos proyectos y otros en los que los proyectos bajarán. Te estarás preguntando qué tipos de trabajos puedes hacer siendo freelance. Dentro de los más destacados está el diseño y el multimedia, la programación y la creación de páginas web, la escritura y la traducción de textos. ¿Qué necesitas para empezar? Primero que todo necesitas analizar si realmente este tipo de trabajo es una buena opción para ti, ya que necesitas tener mucha autodisciplina, control de tiempos y realmente tener conocimiento en lo que te vayas a dedicar. Teniendo en cuenta lo anterior, debes elegir qué tipo de servicio vas a ofrecer y crear un portafolio. Un portafolio es una muestra del resultado que puede obtener tu cliente a la hora de adquirir tus servicios. Por ejemplo, si es una redacción, entonces un texto que esté bien redactado con toda la puntuación, la ortografía, el storytelling que necesita un texto, entre otras cosas. Si por ejemplo es un diseño o una animación, debes tener la muestra de un video bien editado, una imagen bien hecha, que le puedas mostrar a tu cliente como muestra de que sí tienes el conocimiento. Tu portafolio puedes subirlo a Behance, a YouTube, Vimeo o Izubu. Incluso puedes compartir una carpeta de Google Drive. Lo importante es que tengas esa información en línea y de fácil acceso para que tus clientes puedan verlo. En este tipo de trabajos tú no necesitas una hoja de vida, pues tus clientes lo único que necesitan es tener la certeza de que tienes la capacidad de cumplir con el proyecto que ellos requieren. Ahora se viene la gran pregunta: ¿cómo consigo los clientes? Esta es una de las cosas más importantes y más difíciles de ser freelance, pero una vez vas cogiendo experiencia, cada vez va a ser mucho más fácil. Una de las opciones más populares para conseguir clientes es a través de una plataforma de trabajo freelance. En lo personal, yo he utilizado Workana y Fiverr, aunque existen otras plataformas como Upwork y freelancer.com, y en Colombia hace poco se creó una que se llama LalaLance. Estas plataformas sirven como intermediarias entre los clientes y los freelancers, de tal manera que al cliente se le garantiza que se le va a entregar su trabajo y al freelance se le garantiza que se le va a pagar por sus servicios. En estas plataformas los clientes publican el servicio que necesitan y los freelancers envían sus propuestas indicando el tiempo de duración, el costo del servicio, el número de revisiones y por qué son los indicados para realizar este proyecto. En el caso de Fiverr funciona al contrario, pues en esta página son los freelance los que publican los servicios categorizados por paquetes y los clientes entran a buscar el servicio y escogen el que les parezca más conveniente y contactan directamente al freelance. ¿Cómo entregas tus trabajos? Primero que todo, debes dejarle muy claro a tu cliente si vas a hacer una sola entrega con el 100% del trabajo al finalizar cierto tiempo o si vas a hacer entregas parciales. De esta manera no tendrás inconveniente con tu cliente. Y dependiendo del tipo de archivo que necesites enviarle a tu cliente, puedes utilizar plataformas como WeTransfer, Google Drive o Dropbox. ¿Cómo puedes crecer dentro de estas plataformas? Si no tienes mucha experiencia, puedes empezar dejando tus servicios un poco más económicos. De esta manera, la gente te puede contratar y una vez vas ganando experiencia, vas incrementando tus precios. También otra cosa que puedes hacer es entregarle un adicional a tu cliente que él no se espere. De esta manera él quedará muy contento y tal vez te puede contratar para futuros proyectos. Cada plataforma tiene sus reglas. En caso de que la plataforma te diga, por ejemplo, que no puedes enviar información personal, número de teléfono y que toda la información debe ser comunicada a través de la plataforma, debes cumplirlo. Si no, te pueden bloquear y te pueden eliminar tu cuenta. ¿Cómo recibes tus pagos? La mejor opción para recibir los pagos de una plataforma freelance es PayPal. Si aún no tienes una cuenta de PayPal, hace unos días te hice un video acerca de cómo crear una cuenta y cómo utilizarla en Colombia. Y para finalizar te quiero dar algunas recomendaciones generales. Debes tener mucha paciencia porque la competencia es bastante alta y se incrementó en el último año.
Debes estar muy pendiente de las propuestas que se publican a diario y ser de los primeros freelance en que envían propuestas a los clientes. Así tendrás más opciones de ganar un proyecto. Aplica a proyectos en los que veas que puedes tener un trabajo recurrente, ya que esto te da más seguridad en la parte económica y puedes tener una relación a largo plazo con tu cliente. Estas plataformas cobran cierta comisión cada vez que realizas un proyecto, así que debes tener en cuenta esos precios a la hora de realizar tu presupuesto. Además, es importante que manejes todas tus tarifas en dólares, así se manejará la moneda universal y podrás hablar más fácilmente con tus clientes. Crea un documento base con tu propuesta. De esta manera te será mucho más fácil y rápido enviar propuestas a tus posibles clientes, modificando solo unas pocas partes de tu documento. Eso fue todo por el video de hoy. Si estás interesado en buscar trabajo o buscar un ingreso extra, esta puede ser una excelente opción para ti, así que anímate a probar y lanzarte en este mundo del trabajo freelance. Si quieres que te explique más a detalle alguna de estas plataformas, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!